Hola, quiero compartirles esta noche algo que va a continuación de lo que hace poco les compartí. También tiene algo que ver. Y es que en esa misma necesidad de anunciar el Evangelio, predicarles y tratar de alcanzar a personas que están a nuestro alrededor, aproximadamente hace como un mes estábamos reunidos en el trabajo en una sala, ejerciendo nuestro trabajo, cada quien en su puesto de trabajo, y conversábamos sobre el trabajo, las condiciones del trabajo, la manera en que veníamos realizando el trabajo, y de alguna manera salió al punto, eh, hubo un punto pues, en el cual yo hice la siguiente afirmación. Yo dije, bueno, yo estoy aquí en este trabajo por gracias a Dios. Eso provocó la reacción de una persona que estaba allí en la sala, el cual comentó lo siguiente, dijo, no, tú no tienes el trabajo gracias a Dios, tú tienes el trabajo porque tú buscaste este trabajo, obtuviste este trabajo, curras, como dicen aquí en Galicia, curras por él y bueno, no te han despachado ni te han votado porque curras y te desempeñas en el trabajo. Porque si no curraras, estuvieras seguramente fuera de la empresa. Claro, no pueden ver, esta persona no puede ver la gracia de Dios sobre uno de sus hijos. Pero también que hay gracia común, porque no solamente por casualidad o por mera circunstancia la gente obtiene un trabajo, sino que hay una gracia tanto para hijos como para incrédulos. La misma Biblia dice que el sol sale para justos e injustos, dice Dios. También que hace llover sobre justos e injustos, en referencia a que hay una gracia común, sí, para determinadas personas, pero también hay una gracia salvífica para otras, que es en el caso de nosotros, los que somos salvos y somos hijos de Dios y creemos en Dios, pues vemos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Bien, pero lo importante sobre esta situación es que la persona que me hizo ese comentario ya es una persona que de antemano sabe que soy cristiano y que en oportunidades me ha abordado por mi fe y noto cierta resistencia en él por cosas que en las cuales nosotros a veces no somos de buen testimonio. Y de eso es lo que quiero hablar. Sobre, primero, punto uno, el testimonio que como individuos, como hijos de Dios, debemos dar no solo a los otros creyentes o a los otros hermanos, sino también a las personas que no son creyentes, pero que saben que eres cristiano. Ese es un aspecto que a veces es de tropiezo para otras personas porque no ven la obra de Dios o la mano de Dios en nuestras vidas, o no saben distinguirla, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque no tenemos buen testimonio frente a aquellos que son incrédulos en ocasiones, pero también en este caso, y es el punto también sobre el que quiero hacer mayor énfasis, es en el mal testimonio de inclusive iglesias o congregaciones o ministerios que por causa de su liderazgo o la manera de conducirse de su liderazgo han sido de muy mala reputación y de piedra de tropiezo para aquellos que no creen en Dios.
Por eso quiero compartirles una palabra que está en Romanos capítulo 2 y a partir de ahí poder explicar y esbozar lo que quiero transmitir con este mensaje. Leo Romanos 2 desde el versículo 17. Dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Allí podríamos sustituir el término judío por el término de cristiano. Cabría perfectamente también. Continúo leyendo y dice: y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices o abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Bien, este es un pasaje que muestra, retomando lo que dije al principio, cómo un individuo que manifiesta una fe puede ser de tropiezo para otros que nos observan. Pero así como pasa esto, lo que el Espíritu Santo me mostraba, y por lo cual también volviendo al caso del testimonio de este caballero, él pone resistencia porque hoy en día vivimos en un mundo que está relativamente muy comunicado. Y no solamente por, por la televisión, la radio, sino que ahora tenemos que sumar a esta comunicación todo lo que es el mundo de Internet, todo lo que son las redes sociales, todo lo que es Facebook, Instagram, YouTube y bueno, TikTok y infinidades de redes sociales que permean todo tipo de información en el mundo. Y bien, él, precisamente esta persona, manifiesta esta resistencia hacia recibir el Evangelio porque precisamente ha visto muy malos ejemplos por las redes sociales. Y no solamente de la Iglesia Católica, como en su oportunidad pasó con la Iglesia Católica, en la cual se descubrieron muchos abusos a niños, a menores de edad, por parte de sacerdotes, sino que también eso sucede hoy en día en ministerios cristianos, protestantes o evangélicos, como le quieran llamar. Y no solamente abusos de este tipo, sino abusos de poder, manipulación, eh, abusos en cuanto a la ofrenda, un desarrollo de un evangelio que es más humanista que un reflejo de una visión cristocéntrica, donde la predicación va centrada más a exaltar al individuo que glorificar y exaltar a Dios. Y toda esta serie de abusos que se manifiestan, pues son de piedra de tropiezo. Por eso quiero hacer énfasis sobre todo en ese último versículo donde dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Habla de vosotros o nosotros, plural. O sea, son muchos los que hoy en día blasfeman el nombre de Dios cuando no conducen sus ministerios de una manera ética, de una manera correcta, de una manera transparente frente a Dios. Y precisamente frente a estas situaciones, pues el incrédulo tiene argumentos para negarse a recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque está viendo comportamientos, conductas que no son cónsonas con lo que ellos predican y dicen.
Hoy en día vemos, lo que les decía anteriormente, un evangelio, vemos predicaciones en todas partes del mundo, sobre todo, me refiero sobre todo al mundo hispanoamericano, porque es lo que él me ha argumentado en muchas ocasiones, pues abusos de todo tipo, ministerios en los cuales no se predica el verdadero evangelio. Y esto me recuerda un pasaje de Pablo en Gálatas capítulo 1, donde dice que si alguno predica un evangelio diferente al que él había predicado, al que Pablo le había predicado a la iglesia de Gálatas, en Galacia, pues que fuera anatema, que fuera maldito, en otras palabras. ¿Por qué? Porque es de tropiezo, no edifica a la iglesia. Y yo quiero también leer otro pasaje, porque el mismo Jesús confrontó a los religiosos por la hipocresía y la poca sinceridad, o vamos a decirlo así, el obrar mal de los líderes religiosos. Y hoy en día podemos decir que así como en los tiempos de Jesús había fariseísmo, hoy en la iglesia también hay fariseísmo. Quiero leerles Mateo 23. Mateo 23, lo que llamamos nosotros los cristianos los ayes de Jesús. Voy a leer desde el versículo 13. Él confronta a los fariseos y empieza con los siguientes ay, como quejas. Y le dice más, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Wow. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Otra. Y en el 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, esto es como un discípulo, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo dejo hasta allí. Tenemos que, si decimos que somos cristianos, tenemos que ser verdadera luz ante aquellos que hoy en día no tienen a Jesús. La única forma, en que una persona pudiese acercarse a nosotros, por supuesto, es inevitable o es imprescindible que esté la predicación de la palabra y la acción del Espíritu Santo, obrando por medio de nosotros para que esta persona a la cual quizás estamos evangelizando, transmitiendo el mensaje de salvación, pueda recibir a Jesús sin presentar argumento alguno. Para poder romper con esos argumentos es necesario hacer todo lo contrario a lo que aquí Jesús le reprochaba a los fariseos, que era que estaban llenos de hipocresía por lo que él mencionaba aquí y les acabo de leer. Lo más terrible es ese último versículo. Yo cuando leo eso hasta se me engrifa la piel, porque dice que le hacéis 2 veces. Cuando disipulas a alguien, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. ¿Por qué? Me puse a investigar esa connotación en el original griego del término hijos del infierno. Y hijos del infierno se usa un término que en griego es geena, que es una referencia al valle de Hinnom, un símbolo de juicio divino, ¿no? Y aquí realmente lo que Jesús está señalando es que el converso o la persona que está siendo discipulada por una persona tan hipócrita o un líder que está en apostasía predicando un evangelio que no es real,
puede terminar este que recibe el mensaje más bien adoptando una doctrina aún más externa primero, pero también adoptando la hipocresía de su propio líder y termina siendo una persona inclusive más legalista y una distorsión espiritual de sus propios maestros. Se genera una distorsión espiritual de su propio maestro. El discípulo lleno de celo, pero sin verdadero entendimiento de Dios, puede volverse aún más rígido y más fanático de quien lo instruyó. ¡Buah! Bueno, me quedo sin palabras con respecto a estas situaciones. Yo, en especial, quiero también por este mensaje pedirle perdón a aquellas personas que en alguna oportunidad, quizás por mi inexperiencia, quizás por no tener un profundo conocimiento de la Escritura, discipulé o enseñé y enseñé mal. Aquellas personas que quizás fueron mis discípulos, no sé si recibirán este mensaje, pero si alguno llega a ver este mensaje, les pido perdón. Tengo un entendimiento muy diferente a cuando en principio creí. Lo único que puedo argumentar a mi favor es que en todo caso, si lo hice de manera sincera, en el sentido de que quise mostrar a un Dios en el cual creo, pero que quizás por mi inexperiencia, por el poco conocimiento de la Escritura, eh, les enseñé mal. Les pido perdón. Quiero pedirles perdón por eso, por mi inexperiencia. Pero ahora, volviendo al pasaje donde Jesús llama a los fariseos, porque los fariseos, estamos hablando de alguien que supuestamente sí conoce la ley, así como leímos también al principio de Romanos 2, cuando dice, tú que te haces llamar judío y enseñas y eres maestro, ¿no? Hurta, o sea, enseñas a no robar, pero hurtas. Un ejemplo. Grave, muy grave eso. Tenemos que ser de buen testimonio, tenemos que de verdad manifestar, nuestras vidas tienen que manifestar la gloria de Dios, y la transparencia de Dios, la santidad de Dios, la bondad de Dios, y no esas señales tan contrarias a lo que es el verdadero carácter de Dios. Por eso todos aquellos que están en prueba de liderazgo, en posiciones de liderazgo en la iglesia, también les invito, tienen que de alguna manera prepararse bien, leer la escritura, leer literatura cristiana, porque la tarea de discipular, la tarea de enseñar, no es cualquier tarea. Es una responsabilidad de la cual nosotros también rendiremos cuentas a Dios por ello. Y es por eso que debemos ser transparentes a la hora de enseñar. Y si no sabemos algo que realmente nos aborden o nos pregunten sobre la escritura, es mejor pasar por ignorante o decir, reconocer, desconozco este pasaje, no tengo la revelación o la iluminación con respecto a un determinado pasaje. Es preferible ser sincero y mostrar eso a estar enseñando mal la escritura y la palabra del Señor. Por eso, también el Espíritu Santo, mientras meditaba en este pasaje, me recordaba algo que dice Pablo a los Gálatas, luego de haberlos exhortado, como les dije, porque estaban predicando un evangelio diferente. También en el capítulo 3 les dice, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan en la carne, refiriéndose a que recibieron el Espíritu Santo y le dan prioridad a todo lo que son las cosas terrenales, son carnales, en vez de andar en el Espíritu, como dice Pablo en el capítulo 5. Andad en el Espíritu. Todo cristiano debería ejercitar el hecho de andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es otra cosa que disponer y manifestar los frutos del Espíritu, el fruto, perdón, del Espíritu Santo de Dios, que es paz,
gozo, benignidad, templanza, dominio propio. Cosas contrarias a lo que es el fruto de la carne, que es la ira, el celo, la contienda, las disputas. Somos pacificadores, somos luz del mundo, sal de la tierra, dijo Jesús. Y eso es lo que debemos manifestar. Con esto termino mi mensaje, no sin antes invitar a todos aquellos que están en posición de liderazgo y que, o ya no sea que estés en posición de liderazgo, pero que quieres evangelizar, quieres predicar a Jesucristo a tus seres queridos, a tus amistades, a tus amigos, tus compañeros de trabajo. Andad en el Espíritu, como les acabo de decir, y predica, sí, con pasión, pero con conocimiento de la Escritura. Es importante eso. Es importante no ser piedra de tropiezo para aquellos que les es fácil después imponer un argumento como el hecho de que tengamos una mala conducta, un mal desempeño como cristianos y no buen ejemplo para ellos. Seamos luz, seamos sal. Sobre todo cuando habla Jesús de la sal de la tierra, dice, porque si la sal de la tierra no salase, no sirve sino para ser hollada. Y eso es terrible. Que nosotros siendo sal, tengamos que ser hollados por el mismo Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo y que Jesucristo y el Espíritu Santo sea el que traiga paz a todo aquel que recibe el mensaje del Evangelio. Dios les bendiga.